como en este mes estamos enfocados en estar encendidos en el Espíritu Santo, yo vengo a traerles un mensaje que es sobre el aposento santo. ¿Y qué es el aposento santo? Es el lugar donde yo me encuentro con Dios. Y quizás muchos de ustedes ya han escuchado esta historia que yo les voy a compartir, pero Dios siempre nos revela de diferente forma. Esta historia es la de la tsunamita. Y yo siempre he escuchado a través de otros pastores, a través de Daniel, muchas cosas, pero Dios me reveló como de otra forma esta palabra que yo decía como, definitivamente Dios es perfecto y Él siempre nos quiere enseñar y llevar a otros niveles. Entonces yo quiero que alguien pueda ayudarme a leer Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. ¿Quién quiere ayudarme a leer? Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan. Y cuando por allí pasaba, veníase a su casa a comer del pan. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasaba para nuestra casa, es varón de Dios santo. Yo te ruego que hagas una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero, para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Y aconteció que un día vino él por allí y recogióse en aquella cámara y durmió en ella. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita, y como él la llamó, pareció ella delante de él. Y dijo él a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Has menester que hable por ti al rey o al general del ejército. Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: a este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y parió un hijo a aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Bueno, en esta historia, como escuchamos, había una mujer tsunamita que ella siempre miraba cuando pasaba Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios, pero si lo aplicamos a nuestra época, en este momento, significa, Eliseo tipifica la palabra de Dios, tipifica la presencia de Dios. Entonces ella, cada que él pasaba, lo invitaba a la casa y le decía que fuera a comer, pero ella no quería solo quedarse con que él fuera a comer, sino que quería que él amaneciera en ese lugar. Y algo que me reveló Dios, que me llegó al corazón, es: uno, esta mujer no se conformó solo con ver, pasar o escuchar solo la voz de Dios y ya. Ella quería estar en la presencia de Dios, ella quería conocer más, escuchar más de Él. Y otra de las cosas es que si vemos en la historia, solamente habla una vez del esposo. Y yo me ponía a pensar como, bueno, ella era casada y habían dos cosas que yo veía en esta historia, y es una,
su esposo, al parecer, no creía igual que ella, según la historia. Y lo otro es que ella no se enfocaba en su necesidad, porque le preguntaron, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Le dijeron, ¿quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el capitán, el general del ejército? Dijo, no, yo no quiero, yo vivo dentro de mi pueblo, o sea, ya conocía. Iniciando el texto, en otra versión dice, había allí una mujer importante, o sea, esa mujer aparentemente no le faltaba nada, aparentemente era una mujer que tenía una vida bien, ¿cierto? Pero ella me muestra esto, necesitaba cosas, pero no se enfocó en sus necesidades. Quizás pensaba en un matrimonio lindo, ella enfocada con su esposo en la presencia, pero no era así, porque la palabra no muestra que ella y su esposo se sentaban a comer con el profeta. Decía que comía con ella, pero no hablaba del esposo. Y en esta parte Dios me hablaba mucho de aquellas personas, hombres o mujeres, pero suele pasar más para las mujeres, que quizás tu esposo, tu pareja no está enfocado en Dios, pero yo te invito a que seas como esta mujer que no se enfocó en eso, sino que ella se enfocó primero en Dios y en su presencia, y Dios actuó, hizo todo el trabajo. Y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, esta mujer nos muestra la importancia de tener un lugar para Dios, de tener un lugar para tener esa intimidad con Dios. ¿Y por qué? Porque ella quería, ahí dice que ella quería un lugar donde el profeta se quedara, un lugar donde Dios permanece. Daniel y yo tenemos en la casa un cuarto que le llamamos el cuarto de oración, y ahí es donde oramos, donde pasamos nuestro tiempo, sea juntos o sea el primero, después yo, pero ese lugar lo apartamos para eso, porque sabemos que Dios, sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Y todo este tiempo Dios me ha hablado muy fuerte, y cuando estuvimos en Panamá, Dios me hablaba muy fuerte de ser conscientes de su presencia, y a veces ni nosotros somos conscientes, a veces nosotros vamos como olvidando que Él está, porque no lo vemos, somos como normal, no lo saludamos, no hablamos con Él, o hacemos cosas malas quizás. ¿Pero por qué? Porque lo olvidamos. Y Él me decía como, recuerda y sé más consciente de mi presencia. Cuando eres consciente de mi presencia, es difícil fallar, es difícil que la carne actúe por nosotros. Entonces pasó incluso algo, que estábamos con un grupo de personas de allá y empezaron a tener temas subidos de tono, y yo me quedé callada y empecé como a pensar otras cosas, y ahí fue donde el Espíritu Santo me habló y me exhortó y me dijo, frena eso. Y yo como que volví, y yo era como, frena eso. Cuando ya empecé a ver que la conversación era más subida de tono y que algunas personas empezaron a reír, yo sentí como enojo, pero como dejar nosotros llevarnos de la carne, que me dio como un enojo, y yo dije, muchachos, no más, delante de mí no van a hablar esas cosas. Entonces como que se quedaron asustados, y yo, no podemos prestar nuestros oídos y nuestra boca para conversaciones necias, porque eso me decía el Espíritu Santo, y yo les decía eso, y yo era como, ay, y me decía, aún si callas estás siendo parte de eso, y yo no, y eran como callados, y yo, no, tenemos que ser ejemplo, porque habían algunos que eran muy nuevos en el evangelio, tenemos que ser ejemplo. Y ahí me mostraba Dios como, mira que a veces ignoras que estoy. Y yo como, ay, no quiero ignorar la presencia de Dios, no quiero ignorar que el Espíritu Santo está. Y esa mujer era tan consciente de la presencia de Dios que todos los días yo me la imagino como ahí en la ventana o en la puerta esperando a que pasara. Me imagino como las viejitas, o bueno, yo también, esperando que pase el de la mazamorra.
porque me gusta mucho la mazamorra. Yo me la imagino así a ella ahí parada esperando a que pasara el profeta. Ella no se quedaba acostada. Entonces mira que tenemos que accionar, tenemos que hacer ese aposento alto y dispuesto para orar, para tener un encuentro con Dios y no conformarnos, así como ella no se conformó solo con comer con él, sino que ella dijo, voy a preparar un lugar. Y otra de las cosas que me muestra esta historia es que es una mujer sabia, porque lo que decía ahorita, no habla que el esposo permaneciera con ella y el profeta y comiera con ellos. Entonces ella, ¿qué hizo? Le dijo al esposo, preparemos un lugar, porque este hombre que pasa es un hombre de Dios. Ella lo invitó a él a que juntos construyeran el lugar. Ella no le echó cantaleta. Usted que ni siquiera presta atención, usted que no escucha al profeta, usted que no escucha la voz de Dios, usted que no está ahí comiendo con nosotros. Ella no hizo eso. Ella llegó el momento y le dijo, preparemos el lugar. Y ella, ¿cómo preparó el lugar? Dice que cama, silla, candelero y mesa. Y dice que levantemos muros, o sea, ella quería algo muy privado. Ella no dijo como armemos una carpita, no. Ella dijo muro, o sea, privacidad. Y en la palabra también dice que entremos en secreto, que cerremos la puerta y que ahí estemos con Dios, que ahí estemos en nuestra intimidad con Dios. Y esta mujer nos muestra eso. Esta mujer nos muestra que escuchar a Dios, darle lugar a Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y a veces nosotros somos enfocados en nuestra necesidad, en nuestra dificultad. Ella no estaba así, ella estaba hablando con él, estaba deseosa de saber más, estaba deseosa de que ese hombre de Dios estuviera cómodo, que ese hombre de Dios pudiera descansar. Y a veces nosotros tenemos un mal día y somos como, no, Dios, ayúdame, pero ¿por qué? Y las promesas y lo que has dicho y esto y aquello. Pero ella no estaba enfocada en esa necesidad. Ella estaba enfocada en la presencia de Dios. Y aprendemos que cuando estamos dispuestos, significa que estamos preparados para eso que nos solicitan. Entonces, ¿estás dispuesto a tener el encuentro con Dios? O simplemente, Dios, gracias por este día, amén. O quieres y estás dispuesto a ese espacio para que Él te hable, para hablar con Él, para agradecerle. Cuando estamos dispuestos, las excusas pasan a otro plano. Señora no tenía excusas. Bueno, esa mujer no tenía excusas. Ella no buscaba excusas. Sí, por ahí pasa, pero no, es que él no quiere quedar. No, ella insistió. Venga primero coma. Insistía cada vez que él iba, que se quedara en ese lugar. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en Dios, como dice la palabra, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Ella se enfocó tanto en la presencia de Dios que más adelante en la historia habla que ella no pidió nada, pero más adelante Jaycee dice como, bueno, yo sé que ella no tiene hijos. Entonces el profeta le dijo que dentro de un año, por ese mismo tiempo, estarás abrazando un hijo. Dios respondió. Dios trajo la respuesta sin ella estar enfocada en ella. También trajo la respuesta con su esposo, porque el esposo le ayudó a preparar ese lugar de intimidad. Ahí no dice que él dijo que no. Ahí dice que ella lo invitó a que lo prepararan. Entonces Dios respondió a esas dos cosas sin que ella se lo pidiera. Y Dios conoce más nuestra necesidad que nosotros mismos, y Él conoce lo que nos hace bien y lo que nosotros realmente necesitamos, porque a veces pedimos cosas que son solo emociones, pero realmente no es lo que nos conviene. Y esta mujer, porque recibió lo que realmente necesitaba, porque su enfoque fue Jesús, su enfoque fue el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Ella quería ese lugar. Y
yo me imagino que ella quizás estaba triste porque quería un hijo, porque su esposo dice que su esposo ya estaba viejo, entonces me imagino que ella también ya estaba adulta y que había pasado muchos años y no habían tenido un bebé, y en esa época, incluso los que todavía pues son judíos, para ellos es muy, muy, muy importante tener descendencia. Dicen que si una mujer no da hijos, no sirve. Entonces, ustedes se imaginan como la frustración de esta mujer que no tenía un hijo, que ellos estaban solos, que no habían podido disfrutar y que ya estaban viejos y no habían podido disfrutar de su descendencia. Y siendo una mujer importante que quizás tenía una buena economía, pero ella no se enfocó en eso y Dios vio su necesidad. Dios sabía lo que ella necesitaba. Ella sabía. Y más adelante de la historia, el niño muere y ella cree que Dios había mentido, como, ¿por qué? Porque si tanto tiempo esperé, me lo das, pero me lo quitas. Pero de ahí viene el milagro, que el niño vuelve a vivir cuando el profeta está encima de él y respira sobre él y el niño vuelve a la vida. Y eso lo que nos muestra es que la presencia de Dios nos da vida. La presencia de Dios trae a nosotros una nueva oportunidad, trae nuevas oportunidades, nacemos de nuevo, pero ¿estamos enfocados en Él o en nuestra necesidad? Nosotros a veces la necesidad nos paraliza o la necesidad nos derrumba, porque quizás te quedas sin empleo o estás en una situación económica difícil, o quizás familias que desean tener hijos y no han logrado hacerlo, o quizás tus hijos están en las drogas, en el alcoholismo, y eso quizás te paraliza. Pero tienes dos opciones: o te paralizas y te quedas en el piso, o te enfocas en la presencia de Dios para que Él apareje y organice todas tus cosas. Así como esta mujer que no se dejó paralizar por las necesidades. Y otra de las cosas que me muestra este texto es que cuando tenemos iniciativa, Dios nos bendice. Cuando nosotros buscamos, si usted tiene sed y usted está en un lugar extraño o en una visita, usted tiene sed y usted se queda callado, ¿qué pasa? Se muere de sed o le toca aguantar hasta que salga de ahí. Pero si usted habla y dice, ay, me va a regalar un poquito de agua, su sed es saciada. Y así es con Dios. O sea, si nosotros tenemos la iniciativa de buscarlo, de apartar ese lugar para Él, Él nos va a dar más. Los dones van a ser avivados, su presencia, lo más importante es la presencia de Dios. Y usted va a empezar a caminar distinto. Usted va a empezar a caminar en lo espiritual y no en lo físico. Entonces, esta mujer tuvo la iniciativa. Ella apartó ese lugar. Ella quiso, mejor dicho, ella no quería que el profeta no se quedara en su casa. Ella estaba desesperada. Y a veces nosotros no buscamos como con ese anhelo la presencia de Dios. Y nosotros, para poder estar encendidos en el fuego de Dios, para poder estar avivados, tenemos que tener esa intimidad. No puede ser, y mi oración casi todos los días es eso: no quiero ser una cristiana de fines de semana. Quiero ser una imitadora de Jesús, quiero caminar con Él día a día. Pero ¿cómo? En intimidad. No se logra sino en intimidad, en leer su palabra, en conocerlo a Él. Es imposible. Y es imposible no ser transformado por Él cuando estamos con Él. Es imposible. Si tú dices, es que yo veo como que todo está igual, es bueno que hagas un alto y digas como: he orado, he buscado la presencia de Dios,
¿He estado sometido a su presencia, a su Espíritu Santo, o simplemente he hecho las cosas por rutina? La rutina nos enfría, la rutina nos hace conformar, la rutina nos puede paralizar, la rutina nos puede enfriar, porque actuamos como robots. Buenos días, está el sábado, el domingo y ya. Jesús, sí, aplaudir si acaso. Entonces, que podamos estar en ese lugar secreto y que podamos decir: Espíritu Santo, avívame. A veces oramos en las iglesias como: Dios, trae avivamiento para la ciudad, trae avivamiento para la nación, trae avivamiento, pero estás frío. ¿Cómo va a traer avivamiento Dios si ni siquiera tenemos intimidad? Yo no puedo ir a prender un fogón de leña si no tengo candela. No puedo simplemente: enciéndete, enciéndete. No se puede. Y así somos con Dios. Avívanos, trae avivamiento, úsame, no sé qué. Pero ni lo conocemos, ni sabemos lo que Él quiere, lo que tiene para nosotros. No sabemos cómo caminar en su voluntad. Y no es para que nos sintamos mal ni para regañar, sino para que nosotros seamos conscientes, que veamos esos ejemplos, porque a veces nos pegamos de los malos ejemplos. A veces somos como, si vamos y le compartimos a alguien, muchas veces la gente dice: no, es que mi primo es cristiano y él no muestra a Jesús. No, es que una amiga mía conoció a Jesús y es más horrible. No, es que tal cosa. Pero no vemos estos ejemplos, los ejemplos de la Biblia que Dios nos los da para que nosotros nos motivemos, para que nosotros despertemos. Entonces, miremos el ejemplo de ella. Y una de las cosas para preparar el aposento, lo que les dije fue hacer ese lugar. Ella dijo: levantemos muro, que el muro muestra la intimidad, muestra como calor, porque con los muros no puede entrar el frío, ¿cierto? Es como ese secreto, como ese calor y sentirse como en familia, digámoslo así. Otra de las cosas que ella dijo fue cama. Y la cama nos tipifica un lugar de intimidad, un lugar donde vamos a estar solos con Dios. Vamos a estar ahí con Él hablando. No dice como que vengan más, la cama y vienen otras personas más. No, era para el hombre de Dios, o sea, para la voz de Dios, o sea, para Dios mismo, para el Espíritu Santo. Entonces ese lugar secreto que tú escojas para compartir con Él tiene que ser un lugar donde tú puedas estar a solas con Él. Otra de las cosas que ella dijo fue mesa. Y los grupos de nosotros se llaman mesa de vida. ¿Y mesa qué tipifica? Lugar de comida, donde nos reunimos a hablar. Y es un canal de oración para hablar con Dios. Es intimidad, es confianza. En la mesa hay comida. O sea, está la palabra de Dios en la mesa. En la mesa podemos estar hablando con Dios y decirle cómo nos sentimos, qué estamos pasando, aunque Él ya lo sabe. Él quiere escucharnos. Él no quiere como que nosotros demos por sentado, aunque ya lo sabe. Pero algo muy lindo que me parece en la palabra es en Romanos 8:26, que dice: y asimismo también el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos lo que hemos de pedir como es debido, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no vas a saber qué pedir ni qué poner en la mesa, pero el Espíritu Santo sí sabe. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces no puede fallar estar con Él ahí. No puede fallar nuestro encuentro con Él. A veces nosotros no sabemos o pedimos lo incorrecto, como estábamos hablando, pero el Espíritu Santo sí sabe. Y por eso es nuestro amigo. Por eso Jesús dijo que nos lo iba a dejar.
que iba a dejar nuestro consolador, nuestro amigo. Y yo creo que si usted tiene un amigo, un buen amigo, usted le cuenta todo, o casi todo. Usted le dice cómo se siente, usted le pide ayuda, usted se va a pasear con él o a comer. Entonces, ¿por qué no hacerlo con el Espíritu Santo? Si es nuestro amigo fiel. Otra de las cosas que esta mujer dijo fue silla. Y la silla representa la autoridad de Dios. Dice que Dios está en el trono. Él ha puesto ese lugar de autoridad para nosotros, pero autoridad no es controlar o tratar mal a las personas. Autoridad es poder batallar, es poder pelear contra demonios, es poder pelear contra eso que día a día nos llama, quizás de afuera, de donde no conocen a Dios. Para eso Dios nos dio autoridad, para pararnos, pelear, orar, batallar, pelear por tu familia, por tus hijos, por tu esposo o tu esposa. Esa es la autoridad que Dios da. Dios no da autoridad ni para juzgar, ni para acusar, ni para que tú en esa silla sientes a alguien a señalarlo, sino esa autoridad que viene de Él. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos ser poseídos, pero sí podemos escuchar y ser influenciados por espíritus. Entonces Él puso esa silla ¿para qué? Para que tú no te dejes influenciar, sino que ores y pelees y puedas caminar en libertad. Entonces yo invito a que tú puedas preparar todo este lugar. Y otra de las cosas que ella dijo fue el candelero. El candelero representa luz. Y la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en Salmos 119, 105. Entonces la lámpara es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz, es lo que nos muestra. Si usted va por un camino oscuro en la noche, en el monte, usted no va a ver nada, ¿cierto? Tiene que usar una linterna. Y así es la palabra de Dios para nuestra vida. Es como esa linterna, como esa lámpara que nos va guiando, porque es el manual de vida de nosotros. Entonces a veces somos como, ve, voy a hacer tal cosa. Y si alguien nos dice, no, pero eso no agrada a Dios, ¿y por qué? Si tú no conoces la palabra, vas a cometer errores o vas a contristar a Dios, al Espíritu Santo. Entonces, si conoces la palabra, vas a poder caminar por ese lugar que Él te guía, por ese lugar que Él te muestra. Entonces, esta mujer pensó en cada cosa para armar ese lugar santo, para ese aposento donde se iba a encontrar. Y algo que también me llama la atención es que ella no puso cosas innecesarias. Ella puso exactamente lo que se necesitaba: la cama, intimidad; la mesa, comunión; la silla, autoridad; la lámpara, la palabra. Ahí no dice, bueno, en esa época no había, pero pongámoslo a esta época. Ahí no dice televisor, celular, cojines, ventilador, mueble. No dice nada de eso. Cámara. Ahí no dice nada de eso. ¿Y eso qué nos muestra? Que para tener ese encuentro con Dios solo necesitamos la palabra, estar dispuestos a escucharlo, a tenerlo en cuenta que Él está en ese lugar y quitar toda distracción. Ella no quería que el profeta o que el hombre de Dios se acomodara, porque la comodidad trae pereza. Y eso es lo que pasa en las iglesias. Nos volvemos ovejas gordas, gordas, gordas. Y usted le comparte a alguien, vamos afuera a evangelizar. Es que eso no es lo mío. Vamos a compartir. No, es que no. Vamos al hospital. No, a mí me da miedo los hospitales. A mí no me gustan los hospitales. ¿A quién le gusta?
vamos a la cárcel. No, es que a mí me da miedo, no me gustan las cárceles, pero son los que necesitan. Entonces nos acomodamos acá porque hay aire, luces, música y ya. Pero podemos dar ese paso, podemos compartir la palabra, que es lo que Él nos manda. A veces no lo hacemos, nos da miedo, pero ella no quería que Él se acomodara ahí. Ella no quería como no, traigámosle una cobijita, chocolatico, no. Ella preparó lo exacto. Ella preparó lo que ella necesitaba, lo que el hombre de Dios o la voz de Dios necesitaba. Entonces te invito a que cuando apartes ese lugar y ese tiempo para estar con Dios, no sea grabar, para hacer un reel o para mostrar lo que hago en mi tiempo con Dios. Bueno, si lo vas a hacer porque lo quieres compartir, pero que no sea el momento de intimidad con Dios. O vas a coger el celular, ay, es que no, de pronto es urgente. No, no hay nada más importante ni más urgente que estar en la presencia de Dios. Y que cada uno de nosotros podamos ser como esa mujer tsunamita que anhelaba la presencia de Dios, que anhelaba estar con Él, que anhelaba escucharlo. Que no nos acomodemos a como una rutina, lo que yo decía ahorita, que la rutina nos paraliza. Una rutina. Dios, gracias por este día en el nombre de Jesús, amén. Guardan mi entrar y mi salir, amén. No, sino que sea realmente intimidad, que se te revele Él cada día. Nosotros podemos conocer la intimidad de una persona con Dios cuando la ponemos a orar. Y uno le dice a alguien, va a orar, ay no, es que a mí me da pena. Pena o no tienes de Él en ti. Pena o no conoces de Él y no sabes cómo orar. Está bien que cuando uno está conociendo, uno sí, pues como no sabe y eso, pero si ya llevamos tiempo con Él, tenemos que estar preparados. Y en la palabra dice que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hay algo que me llamó también mucho la atención de esta mujer, y es que ella no pudo hacer que Dios actuara. O sea, ella no obligó a Dios a actuar, pero sí hizo un espacio para que Él lo hiciera. No hizo que Dios actuara, pero hizo un espacio para que Él lo hiciera. Y Dios no se mueve porque tú llores y le ruegues por algo. Eso es lo que nos muestra esta mujer. Ella no rogaba, Dios, dame un hijo, por favor, no tengo hijos. No, ella hizo ese lugar para que Él actuara. Simplemente Él decidiera en qué momento iba a actuar. Si te lo entrega o no te lo entrega. Puede que no le hubiera entregado nada, pero ella no se enfocó en eso. Ella se enfocó en la presencia, en el lugar donde iba a estar con Él, en el lugar donde iba a pasar con Dios. Entonces yo te invito a que puedas separar ese espacio. No tiene que ser precisamente como dice ahí, porque no tiene que ser literal, es lo que hemos visto, la palabra. Tener en cuenta que está la presencia, tener en cuenta que en ese lugar de intimidad puedo batallar mis peleas. No sé si alguien de acá se ha visto la película Cuarto de Guerra. Esa película es súper linda. Y mire que ella ganó la batalla, fue en ese lugar. Y así tenemos que ser nosotros, ser tan conscientes de que Dios está, ser tan conscientes de que estamos con el Espíritu Santo, que vamos a ganar guerras, que vamos a deleitarnos en su presencia, porque intimidad también es disfrutar, también es hablar o también es escuchar, que tú puedas escuchar a Dios, que no estés todo el tiempo quejándote. Y a veces yo les compartía el otro día a los jóvenes del Espíritu Santo y les preguntaba que si en algún momento habían escuchado la voz del Espíritu Santo o de Dios como alertando de algo. Y a veces no somos conscientes de eso, pero Él está. Y una de las chicas nos compartía que como que el jefe le decía que respondiera, que dijera algo
en un transporte escolar que dijera que ya habían llegado, pero él había llegado tarde. Y ella, no lo puedo hacer. Y el Espíritu Santo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y el jefe encima. Y era como, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y lo hizo porque el jefe se enojó, lo hizo. Cuando lo hizo, ¡pum!, se chocaron. Y habían dicho que ya estaban en el colegio. Y ahí pudo darse cuenta que el Espíritu Santo siempre está hablando y siempre, él sabe lo que viene, Él sabe lo que nos conviene. A mí me ha pasado muchas veces, pero en ese último viaje que Daniel se fue para Brasil, yo no fui. Y cuando iba bajando del aeropuerto, yo escuché que el Espíritu Santo me dijo, caja. Y yo, caja. Y yo, Dios, pero más específico, por favor. Caja. Y yo, caja, pero caja son muchas cosas. ¿Yo qué hago? Y bueno, yo bajaba orando y bajaba con mi mamá. Y yo era como, para que Dios me revelara qué era eso. Entonces, yo soy la que estoy pendiente como del carro, porque me gusta mucho todo ese tema. Y yo le había dicho a Daniel, baby, le voy a hacer cambiar el aceite al carro. Y fui a hacerle cambiar el aceite y volví a escuchar la palabra caja. Cuando la escuché ahí mismo como, ay, es la caja del carro. Él puso como eso en mi corazón. Y yo, baby, ¿usted ya le cambió el aceite a la caja del carro? Y es que, no, es que eso hay que hacerlo. Y yo, ay, entonces eso era lo que me decía el Espíritu Santo. Empecé, y yo le dije, voy a averiguar. Empecé a averiguar, y el mecánico no me respondió. Y yo ya me enredé con cosas de acá y se me olvidó. Cuando, como a los 4 o 5 días, el carro malo. Y yo, ay, no. Cuando lo llevamos, era la caja, que necesitaba ese cambio, necesitaba unas cosas. Y yo como, no, si ve, él me estaba diciendo, él me estaba advirtiendo. Y quizás en ese momento era más fácil. Pero cuando nos pasó eso fue que lo llevamos y fueron 6 millones de pesos, el arreglo con todo. Entonces yo decía como, ay Dios, ¿por qué no te obedecí? ¿Por qué no insistí? Esta mujer insistió. Y también muestra en la Biblia a Jacob que se le pegó y dijo que no lo iba a soltar hasta que lo bendijera. Entonces, que nosotros podamos ser tan conscientes que Él está a escuchar su palabra. Obviamente, si tú conoces la palabra de Dios, Dios te habla, vas a saber y vas a poder ver si sí es la voz de Él. No que te diga, vea, coja eso que hay allá, que eso es lo que usted necesita. Ay, vea, estoy escuchando a Dios, que coja eso, que es lo que... No, Él dice que no robe, entonces que no es eso. Ay, es que estábamos en un congreso de pastores y iba diciendo una mujer, es que yo le estaba diciendo a Dios que me bendijera y me está bendiciendo mucho, pero es que quiero preguntarle si sí sigo con eso, porque es que me está bendiciendo mucho, pero es que es un bar. Nosotros como, ay. Entonces es eso, que podamos realmente reconocer esa voz de Dios, que caminamos en su voluntad. Entonces en esta mañana yo quiero invitarte a que puedas hacer ese lugar, que puedas pasar ese tiempo de intimidad, que puedas reconocer que el Espíritu Santo está contigo, que puedes aprender de Él, que puedes conocerlo más, que puedes enfocarte solo en su presencia y no en lo que Él pueda darte, en lo que tú necesitas. Que a veces nos quejamos tanto, a veces estamos tan enfocados en nuestros problemas que minimizamos la presencia, minimizamos lo que Jesús hizo en la cruz. Y en la palabra dice que el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces, si estamos pegados del Espíritu Santo y recordamos que es nuestro amigo y está ahí y es la misma presencia de Dios, estamos reconociendo a Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Y en la palabra dice que Dios lo único que no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces imagínese la importancia de Él. Imagínese usted ponerlo triste o ignorarlo. Yo soy como, qué miedo.
Y a veces lo hacemos. Uno a veces está tan ocupado que uno le olvida que Él está ahí. Uno es como, ay, pero ¿por qué me pasó esto? Y le pregunto. No le preguntamos. Nosotros hace 2 años hicimos un negocio y el Espíritu Santo les empezó a inquietar a Daniel que no lo hiciera. Pero éramos como, si será el Espíritu Santo. Y uno a veces como que, como no toma ese tiempo para pasar con él, uno como que no, eso no. Resulta que perdimos todo. Nos quebramos y perdimos todo, todos los ahorros, todo. Y él decía, qué rabia, porque no presté atención, porque no reconocí. Pero es porque a veces nos enfocamos tanto en el día a día, en que necesito hacer esto, aquello, y en nuestra necesidad, que fallamos, nos equivocamos, perdemos. Esa vez nos enfocamos en la necesidad, no necesitamos. Bueno, vamos a surgir, vamos a crear, vamos a esto. Pero si no nos mandó a eso, Él no nos mandó a eso. Y a veces nos vemos tentados por lo que hay afuera, porque es que esto es mejor, es que esta persona es la que yo necesito, sí, es que mire, es muy lindo, sí, mire, pero Dios no lo quiere, Dios no tiene eso para ti. Cuando no es para nosotros, podemos estar en el lugar más próspero y no vamos a prosperar. Pero cuando es para nosotros, vamos a estar en un lugar que quizás tenga escasez, pero vamos a ser levantados porque a eso nos llamó Dios, a ese lugar donde Él nos está hablando. Entonces yo quiero que te pongas de pie y que en este momento podamos tomar un tiempo para adorar y para recordar a nuestro amigo, a ser conscientes de que Él está ahí, a ser conscientes de que su presencia está en nosotros, nos acompaña, que no es como no, por ahí está. La presencia de Dios fue creada para estar en nosotros, no en el aire, porque es que es una persona. La presencia de Dios está en nosotros. Y ayer Daniel enseñaba algo que me tocó mucho, y es cuando pedimos que nos llene, eso se puede acabar. O nos enfocamos solo, cuando decimos que nos llene, es porque estamos enfocados solo en lo que Él nos puede dar o hacer con nosotros. Pero cuando reconocemos que Él está dentro de nosotros, vamos a enamorarnos de Él y a actuar como Él actúa. Entonces nuestra oración que no sea llénanos, danos, no, sino como estamos contigo y sabemos que tú nos guías. Y yo les invito para que cuando lleguen a su casa puedan mirar como el lugar, como esta mujer, y preparar ese aposento de oración, ese aposento santo, y reconocer que el Espíritu Santo está ahí, que está con nosotros, en nosotros, que podemos hablar con Él. Y Papito Dios, en esta hora, Señor, yo oro para que tú, Señor, nos ayudes a ser conscientes de tu presencia, nos ayudes a ser conscientes de que tú estás, que tú eres la luz que nos guías, que tu palabra nos enseña lo que debemos y lo que no debemos de hacer, Señor. Que queremos intimidad contigo, Señor. Que queremos, Señor, pasar tiempo contigo. Porque sabemos, Señor, que solo en intimidad se ganan las batallas. Que solo en intimidad, Señor, podemos crecer y aprender más de ti. Porque lo que queremos, Señor, es parecernos cada día más a Jesús. Queremos cada día aprender y crecer más en carácter. Sabemos que la perfección solo la lograremos cuando estemos contigo en el cielo.
pero queremos en la tierra mejorar cada día. Queremos cada día crecer más y más en carácter, Señor. No queremos acomodarnos, Señor. No queremos poner más cosas que quizás nos distraigan, sino que queremos ese lugar secreto donde solo estemos contigo, Espíritu Santo, donde tu presencia nos transforma, nos libera, porque donde tu presencia está, nada vuelve a ser igual. Porque donde está tu presencia hay libertad. Porque donde está tu presencia hay gozo, hay sabiduría. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra vez. Que podamos ser conscientes que su presencia vale más que nada. Que su presencia es lo más importante en nuestra vida. Hemos nacido para adorarle, hemos nacido para estar con Él. Que podamos ser como esa mujer tsunamita que anhelaba su presencia, que no se enfocaba en su necesidad, que preparaba el mejor lugar para el Espíritu Santo. Que lo que más quería era un lugar donde tener un encuentro con Él. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, todo lo que ves he preparado para ti. Mi amado, yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Que no sea un toque, sino una permanencia con Él. Ella quería que Él permaneciera, que Él viviera con ella. No se conformó solo con que pasara, solo con que comiera, sino que quería todo para Él y con Él. Y si tú en esta mañana dices: Espíritu Santo, quiero darte el lugar que te mereces, quiero ser consciente de tu presencia, yo quiero que pases al frente, estaremos orando por ti. No pienses en quien te ve, no pienses en que te van a juzgar, sino piensa como esta mujer, el encuentro con Él. El encuentro con Él y vivir con Él, anhelarlo a Él. En tu aposento resucitaré, en tu aposento me levantaré, en tu aposento resucitaré.